Oliver Santín Peña, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, especialista en política canadiense. Doctor, ¿cómo se encuentra? Qué gusto saludarle. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jaime? El gusto es mío, un placer estar compartiendo con ustedes espacio. ¿Qué momento vive la relación México-Canadá en medio de lo que yo digo con un Donald Trump pues muy vocal y con muchas acciones y también el tema que tiene que ver el TEMEC? ¿En qué momento estamos, doctor? Jaime, en realidad la relación bilateral México-Canadá ha sido poco dinámica Ujú. en años recientes, sobre todo desde el sexenio de López Obrador. Justin Trudeau, el anterior primer ministro, buscó evitar conflictos con personajes como AMLO y mantuvo una distancia al ver también que la relación entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos en ese momento, Donald Trump, era bastante fluida, Ujú. pues Justin Trudeau tuvo sus diferencias con Donald Trump. Debemos de recordar que cuando se da el anuncio de la puesta en marcha de este acuerdo, Justin Trudeau rechaza la invitación del presidente mexicano de asistir a Washington y Ujú. desde entonces no había habido una buena sinergia entre ambos gobiernos. Hubo un desinterés por parte de México y también, digamos, en el caso de Canadá, tenemos un recelo permanente hacia México. México ha sido el socio incómodo Ujú. tradicionalmente para Canadá. Canadá, perdón, no estaba incluida en el acuerdo original, en el NAFTA que Estados Unidos le había pedido negociar a México con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y Canadá, que previamente tenía poco tiempo de firmar un acuerdo de comercio con Estados Unidos, piden incorporarse. Entonces, desde ese momento México y Canadá han tenido una relación difícil. Ahora, con el paso de las décadas, vemos que México se ha convertido en un competidor implacable por el mercado de Estados Unidos. Hoy día, México es el segundo país con mayores exportaciones a Estados Unidos, detrás de China, adelante de Canadá. Y en cuanto a las importaciones de productos estadounidenses, México está en primer lugar y en segundo Canadá. Es decir, ya los hemos desplazado y esto pues no es una buena señal para Canadá. Además, sobre todo debemos de recordar que ha habido una retórica bastante agresiva por parte del presidente Donald Trump en contra del gobierno canadiense, que ya va más allá Ujú. de que ya no sea el primer ministro Justin Trudeau. Sigue insistiendo en las cuotas arancelarias. Canadá anda en el 35%, y esta visita, ciertamente de parte de los canadienses, es un acercamiento con México para llegar a acuerdos, establecer estrategias y aprender de qué manera México, que estamos acostumbrados a tener una relación dura, difícil con Estados Unidos, Sí. hemos ido desarrollando, ¿ves? Y Oiga, Canadá no. doctor, y verse sentados en los tres países en una misma mesa, ¿no es tomado o mal tomado por el propio gobierno norteamericano? Decir, vienen a echarme un montón, déjame utilizar un término, vienen a ponerse de acuerdo contra mis intereses y contra lo que yo veo de comercio exterior y contra lo que yo veo de mis empresas, energías, de mis sectores más atractivos. Eso que mencionas es muy importante, Jaime, particularmente porque más allá de la declaratoria que se haga de esta reunión, la declaratoria oficial entre la presidenta de México y el primer ministro canadiense, va a ser muy importante saber y darle una lectura adecuada al comentario que haga el gobierno de Washington o de manera personal Donald Trump respecto de esta reunión, porque como sabemos, es muy volátil. Ujú. Donald Trump es un personaje muy volátil, puede tomarlo de forma positiva y señalar que es un intento, un inicio para llegar adelante con el Telecán, perdón, con el TEMEC, o también puede decir que es un acuerdo para que están los gobiernos de México y Canadá comploteando en contra de él. Incluso, Jaime, si no hay un comentario de Donald Trump respecto a esta reunión, también es un mensaje muy fuerte. Entonces, México va a tener que ser muy cauteloso, como lo ha sido la presidenta de México, y en ese sentido debemos de tener confianza en cómo han llevado a cabo las cosas. La prensa canadiense resalta el hecho que Claudia Sheinbaum ha mostrado una estrategia más asertiva, más acertada, más brillante Ujú. que la que han llevado
el primer ministro anterior, Justin Trudeau, e incluso el primer ministro actual, Mark Carney, que más allá de ser conocido como un banquero y un tecnócrata famosísimo a nivel internacional entre todo este grupo de gente, Sí. está teniendo dificultades en sus relaciones con Trump, pero dime, hoy día, ¿quién no tiene dificultades Bueno, en sus relaciones con Trump? hasta su propia sombra, doctor. El doctor, estoy platicando con el doctor especialista en temas que tienen que ver con la política canadiense, Oliver Santín Peña, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Puertas adentro, una reunión con estas características, ¿le importa al canadiense, al medio de comunicación, a la agenda pública local? ¿Le importa? ¿Es relevante la visita de Mark Carney aquí a México, a puertas Mira, adentro en Canadá? claro, mira, incluso la prensa canadiense estaba revisándola hoy en la mañana y no es nota de primera plana, Ah, como mira. tampoco es nota de primera plana en México, Ujú. seamos sinceros, pero sí existe un círculo rojo que ha sido muy crítico con las administraciones canadienses porque necesitan a México. Hoy día, vaya, los dos países se necesitan, pero parece que quienes están más, quienes les urge más llegar a un acuerdo y negociar y platicar con su contraparte, es definitivamente Canadá y no tanto México, que ha venido realizando su tarea, ha venido desarrollando sus estrategias de manera adecuada. Eso es lo más importante, que sin estridencias el gobierno de México está llegando a acuerdos, está llegando a soluciones, y el gobierno de Mark Carney, debido sobre todo a la molestia que generó al interior de su sociedad, las groserías de Donald Trump, el Estado 51 y tantas cosas, Sí. pues bueno, necesita el primer ministro mostrar esa imagen de fortaleza, de fuerza, de coraje frente al presidente de Estados Unidos. En México estamos acostumbrados al desdén y al maltrato estadounidense, y también los estadounidenses son conscientes, ¿no? Que no son muy queridos en México a nivel general. Cosa distinta con Canadá. Canadá están Entiendo. aprendiendo a lidiar con esta situación que nosotros, bueno, ya tenemos experiencias. Doctor, por último y rápidamente, ¿cuáles serían los sectores más atractivos de México en Canadá y de Canadá en México? ¿Cómo lo vería? Mira, tenemos que considerar ahí las negociaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum lo señaló hace algunas semanas, se tienen que revisar los contratos de las mineras canadienses en México, se tienen que revisar también los acuerdos, el acuerdo de trabajadores migrantes temporales, Ujú, que ujú. tiene Las 51 años. visas. Bueno, el tema de las visas, Ujú. y es otra situación, porque vaya, Canadá impone esas visas porque Estados Unidos se lo pide, Exacto. porque están cruzando mexicanos y mexicanas desde la frontera de Canadá a Estados Unidos. Es decir, hay una serie, bueno, energía renovable, también las inversiones en energía renovable, tenemos también el potencial puente para exportar desde los puertos canadienses hacia México. Parece que Canadá no tiene la infraestructura para poder llevar a cabo esto. Entonces, hay una serie de temas que sí se tienen que negociar, se tienen que llegar a un acuerdo y sobre todo, pues defender el interés nacional de Canadá y del primer ministro con sus ciudadanos y de la presidenta de México para con nosotros. Pues ya veremos cuál es la comunicación oficial, tanto del Ministerio de Exteriores canadiense como de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, y ya de ahí ya se comienzan a hacer muchas lecturas. En tanto, Y del doctor, gobierno de Washington, y y del de gobierno de Washington, Washington respecto de esto. Eso es bien importante, tiene ¿eh? toda la razón, doctor. Ahí está el punto. No hay que perder eso de vista. Doctor Oliver Santín Peña, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, especialista en política canadiense, agradecido por su tiempo, cuídese mucho y que tenga una excelente tarde. Igualmente, buena tarde, Jaime, un gusto. Gracias, doctor. Es Oliver Santín Peña. Y pues sí lo dice, hay que estar muy pendiente de lo que ocurra directamente desde la Cancillería, desde el Ministerio de Exteriores en Canadá. Pero ojo, hay que ver cómo toma Washington esta reunión y qué se dice, cómo se dice o qué no se dice. También ahí también habría que valorarlo. Déjeme ir a la pausa, yo regreso.